mensajes. ¿Cómo se llama nuestra serie? Tiempos apocalípticos, y realmente estamos viviendo ya esos tiempos apocalípticos. Y hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros estudiantes ministeriales que va a traer la palabra de hoy. Así que recibamos al hermano Joel Lavoy con un aplauso. Como dijo, ¿verdad?, nuestro pastor, estamos en esta serie de tiempos apocalípticos y esta es la tercera parte. Hemos visto, hemos hablado sobre el rapto, es ese evento donde la iglesia va a ser arrebatada. Y después el pastor nos habló sobre este personaje que va a ser su entrada en un periodo llamado el Anticristo. Una persona que realmente no quisiéramos encontrarnos con él. Así que hay que asegurarnos de irnos en ese arrebatamiento, ¿verdad? El que no escuchó el mensaje del hermano Luis, pues entonces que lo busque en YouTube, en el canal de nosotros, para que sepa qué cosas tiene que hacer para no quedarse. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el tema, un tema de gran alegría, la gran tribulación. Wow. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 15 al 21. Mateo 24, 15 al 21. Amén. De hecho, hablando del Instituto Ministerial, mañana comienzan las clases para los que se anotaron. Y les exhorto a aquellos que no lo han hecho, de verdad es de gran bendición. Amén. Y le doy las gracias a los pastores, ¿verdad?, por esta oportunidad. Leemos así en Mateo 24, 15 al 21, que dice: así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Wow. Hermano, le confieso que yo vine a los caminos del Señor a través de un estudio del Apocalipsis. Yo estaba en el grado 10, si no me equivoco, y no comencé los domingos, comencé directamente, me invitaron los jueves en la noche a la iglesia que se llamaba en aquel entonces Unidos en Fe, en Puerto Rico. Y a través de este estudio del Apocalipsis, era un estudio bien profundo, bien intenso, realmente fue que yo vine a los pies del Señor. Y de ahí en adelante, yo me acuerdo en las noches de madrugada, de momento me levantaba y me imaginaba el rapto, escuchar esa trompeta sonar e irme, porque después de haber leído lo que iba a suceder aquí en la tierra, realmente yo anhelaba irme con el Señor, escuchar esa trompeta. Significado de la tribulación, hermanos, es tormento, adversidad, pena, angustia, miseria, desgracia. Así que imagínense todas esas cosas, pero a una gran escala. ¿Dónde vemos mencionado primeramente ese tiempo de angustia? Porque no lo vemos en Mateo, lo vemos primeramente en Jeremías y quizás hay otros lugares, pero lo vemos en el Viejo Testamento primeramente. Jeremías 37 dice: ay, será un día terrible, un día sin comparación. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. También lo vemos en Daniel, que de hecho Jesús cita a Daniel. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será librado, todos los que estén inscritos en el libro. Amén. ¿Dónde ubicamos este tiempo tan terrible? O sea, ¿cuándo comienza esto? Según los estudiosos, esto comienza, se divide, la gran tribulación se divide en dos partes. En total son 7 años y es inmediatamente después
del arrebatamiento de la iglesia. Está en los primeros 3 años y medio, lo que le llaman el principio de dolores o lo que es la tribulación. Pero Jesús les dice que hay un evento que realmente es el que arranca la gran tribulación. Y es a los 3 años y medio, cuando llega el anticristo al lugar santo, que ese es el templo de Dios, y se sienta como Dios. Por eso es una abominación realmente. Y ahí es que comienza la gran tribulación. Es bien interesante, hermanos, porque Jesús dijo que esta desolación provoca destrucción. Y en Lucas, hablando de lo mismo, Jesús dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces que comienza la gran tribulación. Y es interesante, hermano, uno se pregunta, pero ¿cómo va a suceder eso? ¿Por qué los ejércitos van a rodear a Israel, a Jerusalén? Nosotros ahora mismo, hermanos, estamos viendo ante nuestros ojos unos eventos que realmente nos están apuntando a cómo eso es posible. Ahora mismo Israel se encuentra en una guerra contra un grupo terrorista llamado Hamas. Y estamos viendo que al principio muchas de las naciones estaban apoyando a Israel, pero según pasa el tiempo, hermano, esta organización realmente terrorista es pura maldad, donde usa sus estrategias son terroristas y usan a sus propios ciudadanos. Y a medida que pasa el tiempo, estamos viendo cómo países realmente se están yendo en contra de Israel. Entre ellos está Turquía, está Rusia, está China. Y estamos viendo ese escenario de cómo las naciones se van a ir poco a poco yendo en contra de Israel. Es importante hablar, hermanos, de lo que está pasando hoy en día. No podemos ignorarlo, porque realmente son parte de las señales de que el tiempo se acerca. ¿Qué va a pasar, nos preguntamos, durante este periodo, o cuál es el propósito de la gran tribulación? Primeramente, cuando comience todo esto, la iglesia, muchos estudiosos dicen que la iglesia va a estar en el cielo y las bodas del Cordero van a comenzar. O sea que la iglesia, los que se fueron arrebatados, comenzarán 7 años de fiestas, mientras que aquí en la tierra va a haber un tiempo horrible. Muchos estudiosos dicen, según la cultura judía, en las bodas de los judíos, una vez se casaban, podía prolongarse de 5 a 7 días. Y eso podría representar esos 7 años de tribulación, gran tribulación, 7 años de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora, número 1, ¿qué va a estar sucediendo durante ese periodo de tiempo? Número 1, será un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba. Leemos en el Apocalipsis 3:10, que fue el texto que leyó nuestro hermano Luis. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. O sea que los moradores de la tierra van a estar viviendo un tiempo de prueba. Vamos a ver un sinnúmero de acontecimientos terribles. El Apocalipsis habla, que no podemos entrar mucho en detalle, sobre los 7 sellos, 7 trompetas, las 7 copas. Y podríamos ver toda esta serie de cosas por medio de desastres naturales, por medio de destrucción, por medio de armas de guerra. Hoy en día estamos desarrollando una serie de armas biológicas, químicas, mientras sigue avanzando la tecnología, hermanos. Y también a través de diferentes plagas o un virus. Acabamos de salir del COVID-19, pero algo mucho peor que eso. De hecho, había escuchado que en la Antártica, en sitios fríos, con el calentamiento global, creo que se están descongelando virus que llevaban ahí
por millones de años, que no sabemos ni cómo son realmente. Es como en el Apocalipsis explica que el anticristo va a perseguir la iglesia, ¿no? Va a perseguir los que se quedaron y dice que se les va a poner una marca en la frente o en la mano. Y hoy en día nosotros, viendo la tecnología del chip, podríamos entonces pensar que es eso. Hay muchas cosas que realmente Juan las explica según él lo entendió en aquel tiempo. Pero ahora nosotros estamos entendiendo cómo podría ser. Mucha de esta gente, hermanos, durante el primer periodo de la gran tribulación van a tener la oportunidad de arrepentirse. Porque precisamente es un tiempo de prueba para aquellos que rechazaron la verdad. Vemos en el Apocalipsis en 2 ocasiones donde vemos eso. Después de tanta plaga, después de tanto sufrimiento, aún así, dice la palabra, no se arrepentían de sus malas obras. Para entender esto un poquito, hermanos, podemos ir a el Éxodo y ver a Egipto y el faraón. Cómo Dios, para librar su pueblo, trajo juicio sobre Faraón. Faraón representa realmente el sistema diabólico de este mundo, todo lo que se opone a Dios. Y Dios trajo esas plagas, convirtiendo el agua en sangre, y poco a poco esas plagas y esos juicios fueron aumentando hasta que vino el ángel destructor. Pero vamos a ver eso, pero a grande escala, bajo un sistema que realmente la iglesia se ha enfrentado desde que fue formada. La iglesia ha enfrentado estos, es más, desde el Viejo Testamento. El hombre ha visto estos sistemas que se levantan contra Dios a través de gobiernos, a través de personas que realmente son como anticristos. Son todo lo que se opone a Dios. Es un movimiento, gobierno espiritual. Pero vamos a ver eso a grande escala. Pero asimismo, como el pueblo de Israel venció al ángel de la muerte con la sangre del cordero, así también nosotros, los que han entregado sus vidas al Señor, también vencen. Número 2, ¿cuál es el propósito y qué vamos a ver durante este periodo de tiempo? Va a ser el día del juicio e ira de Dios sobre los que han rechazado la verdad del evangelio y practican la maldad. Vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, de 8 al 9, en llamas de fuego, hablando de la venida del Señor, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, nos dice que Dios ha establecido un día de juicio que va a venir a juzgar a todo el mundo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él fue puesto por juez sobre los vivos y los muertos, y Dios ha establecido ese día. Y en la gran tribulación lo vamos a ver. Tenemos que entender, hermanos, que en ese día, en ese tiempo, la ira de Dios se va a derramar en toda su plenitud. Ahora mismo, hermanos, la ira de Dios está sobre los que viven en desobediencia. Y Jesús puede venir en cualquier momento sobre esas vidas, como dice la palabra, como ladrón en la noche. Pero va a haber un día en el cual Él va a juzgar y va a derramar su ira sobre toda maldad. Tercero, ese tiempo de la gran tribulación va a ser un tiempo también de justicia y venganza a favor de los santos que fueron perseguidos y muertos por causa del evangelio. En Apocalipsis 6, 10, 11, decían aquellos que habían muerto por causa del evangelio, gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus colaboradores y hermanos
que iban a sufrir el martirio como ellos. Hoy en día, hermanos, también hay mártires, hay personas que están muriendo en diferentes países por causa del evangelio. No solamente comenzó con los discípulos, con los apóstoles, sino eso ha continuado. Aquí hemos sido bendecidos, hermanos. Hemos sido bendecidos, tenemos la libertad de religión. Hoy mismo estamos aquí, confesando que Jesucristo es el Señor, amén. Pero hay personas que no. Hay personas que en países ahora mismo están siendo perseguidas y han muerto por causa de su fe. Dice la palabra que el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es un Dios justo. Llegará el tiempo para aquellos que han derramado la sangre de los santos, que han perseguido a los santos. Llegará su tiempo. En Lucas dice, estos serán días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y número 4, propósito de la gran tribulación. Va a ser un tiempo de persecución y tribulación para creyentes que se hayan quedado. Según la línea de pensamiento dispensacionalista, ellos identifican, en el Apocalipsis vemos una carta que hace el Señor Jesucristo a 7 iglesias. 7 iglesias que existían en el tiempo de Juan, que estaban pasando y iban a pasar también por persecución y tribulación. Pero también podemos ver esas 7 iglesias como a través de que la iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Cada una de esas iglesias representa un momento dado del estado de la iglesia en la historia. Y la penúltima iglesia, que es la iglesia de la Filadelfia, se le da esa promesa de que Dios los va a guardar de la hora de prueba. Y se cree, los estudiosos, de que esa iglesia es esta, la de este tiempo. La iglesia que va a ser arrebatada. Aquellos que guarden la palabra. Pero vemos una séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Es la iglesia famosa de porque no eres tibio ni frío ni caliente, porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Y muchos estudiosos creen que esos son por causa de estar, como decía nuestro pastor, en 2 pensamientos. Un pie en el mundo, un pie en el Señor, son los que se van a quedar. La iglesia de la Odisea representa ese último estado de la iglesia aquí en el mundo. Y lo vemos en Apocalipsis 13:7. Esos creyentes que se queden por no haber estado viviendo como Dios nos llama a vivir de una manera santa. Dice en Apocalipsis 13:7, también se le permitió, hablando de la bestia, se le permitió, hablando del anticristo, se le permitió hacer guerra a los creyentes y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí vemos el nuevo orden mundial que se va a levantar por medio del anticristo. Ese último orden, ese último imperio como lo ha habido en el pasado, pero este va a ser el más grande. O sea que esta iglesia realmente van a ser perseguidos y hasta van a morir. Son personas que se van a dar cuenta, cuando sucede el arrebatamiento, se van a dar cuenta que todo era verdad, que había llegado el tiempo y ellos no vivieron de la manera que tenían que vivir. Imagínense encontrarse en esa situación. Pues claro que vas a correr al Señor, pero ahora vas a pasar por una situación bien difícil para ser salvo. La iglesia ha pasado en su historia por persecución. Esto no es nada nuevo, no va a ser nada exclusivo para esos creyentes. Jesús les dijo a sus discípulos,
El discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me persiguieron, si a mí me odiaron, también a ustedes los van a perseguir, los van a odiar por causa de mí y del evangelio. El sufrimiento, hermanos, es parte de la vida del creyente. Dice la palabra, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Pero Pedro dice que Jesús nos dio ejemplo. Dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Tenemos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El negarse a sí mismo conlleva sufrimiento, hermano. La vida del creyente, negarse a sí mismo, negarse al yo, conlleva sufrimiento. Ahora, esta iglesia, estos creyentes que se van a quedar, hermano, ellos van a enfrentar, número uno, hambre, porque no van a poder comprar ni vender nada. Van a pasar sed y van a pasar por la misma muerte por no adorar a la bestia. Y esto lo podemos ver hoy en día, hermanos, porque adorar a la bestia no lo podemos ver, no necesariamente literal, pero o tú o le sirves a Dios o le sirves al dinero o le sirves a todo lo que se opone a Dios. O sea, ¿dónde está realmente tu fidelidad, tu lealtad? Si no está con Dios, ¿con quién está? Realmente la adoración, realmente, hermano, es, y de hecho, la expresión máxima de adoración es obediencia total a Dios. Pero si tú realmente no obedeces a Dios, ¿a quién estás obedeciendo? La palabra de Dios dice que estos creyentes van a mostrar algo durante la persecución, durante ese tiempo de la gran tribulación. Nos dice que ellos van a demostrar la perseverancia y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. En el Apocalipsis 13:8 dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los creyentes. En otras palabras, en medio de la tribulación se va a probar nuestra perseverancia y nuestra fidelidad. ¿Qué significa perseverancia, hermanos? Significa firmeza, constancia en la manera de ser o de obrar. O sea que ante esa persecución, hermanos, la perseverancia y fidelidad se va a mostrar en que no pueden cambiar su manera de vivir. Tienen que seguir viviendo de la misma manera, creyendo en Jesucristo, viviendo como Él nos llamó a vivir. La fidelidad también significa algo parecido, firmeza y constancia en las obligaciones y compromisos establecidos. Qué fácil, hermano. Esto se puede comparar en el matrimonio. Porque qué fácil cuando las cosas están bien, hermanos, uno vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En el matrimonio, cuando todas las cosas están fresitas y strawberry, cuando hay cariño, hablando a los esposos, chacho, tratamos a nuestra esposa, ¿verdad? Como princesa, que son princesas. Pero cuando las cosas se ponen a peseta, como dicen, cuando las cosas se ponen difíciles, teníamos un compromiso, hicimos un compromiso
un juramento de las buenas y en las malas, la salud, de la enfermedad, de la escasez, en la abundancia. Tenemos que seguir comportándonos de la misma manera. Eso es lo que significa esto. Porque ahí realmente, hermanos, es que se demuestra en quién nosotros hemos creído. Y esto no se limita, hermano, a esa iglesia, esos creyentes que se van a quedar. Eso también lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy en día. Porque la realidad, hermanos, es que nosotros estamos aquí, como dije, estamos gozando de esta bendición, pero nosotros no sabemos qué pueda pasar. Realmente. A veces se levantan hombres, porque eso es lo que son. Esto es espiritual. Se levantan hombres como anticristo. De hecho, Juan dijo que ya el espíritu del anticristo estaba en el mundo. El espíritu del anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo. Se levantan anticristos en los gobiernos y comienzan a cambiar leyes. Y esas leyes pueden que nos perjudiquen a nosotros como creyentes. Por eso esto nos aplica a nosotros. ¿Cómo vemos nuestra perseverancia y fidelidad a Dios en medio de la tribulación? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Así como esos creyentes que van a estar allá, ¿cómo nosotros también, los que se van a quedar y van a pasar por esa gran, terrible persecución? Esto también nos aplica a nosotros. ¿Cómo podemos demostrar nuestra perseverancia y fidelidad, nuestra constancia, nuestra firmeza en el Señor? Número 1, guardando la fe. Guardando la fe. Cuando viene la tribulación, viene la duda. Guardando la fe. Vamos a 1 Timoteo rapidito, 4, 6, 8. Este es el apóstol Pablo que pasó por sinnúmero de tribulaciones y persecuciones. Y dijo, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo sabía el resultado de guardar la fe, el resultado de perseverar hasta el final ante las situaciones. Él no cambió, él siguió viviendo igual, siguió creyéndole a las promesas de Dios, siguió creyendo, hermanos, en esas promesas y en que había una recompensa. Que así mismito como Jesús vivió y resucitó, así también nosotros viviendo como Jesús vivió, también nosotros vamos a alcanzar esa resurrección. Él siguió creyendo todo lo que había hecho el Señor Jesús por él y todo lo que dice él de nosotros. Pero no solamente, hermanos, debemos de guardar la fe, sino también ser obedientes. Guardamos la fe en ser obedientes, porque de hecho la obediencia es la evidencia de la fe. Número 2, ¿cómo perseveramos y somos fieles al Señor en medio de tribulación? Compartiendo las buenas noticias de salvación. Dice Lucas 21, 12 al 13. Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a la sinagoga y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Todo por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Es en medio de las tribulaciones, hermanos, que ocurren las oportunidades de compartir al Señor. Y no solamente nuestras propias tribulaciones, también las tribulaciones de otras personas. Es donde Dios abre oportunidad en medio de ese dolor, en medio de esa angustia. Entonces compartir las buenas nuevas de salvación. Es la gran comisión, hermanos. De esa manera demostramos perseverancia y fidelidad a Dios, compartiendo las buenas nuevas en medio de situaciones difíciles, en medio de la persecución. Número 3, ¿cómo demostramos perseverancia y fidelidad a Dios? Es permaneciendo en amor. Jesús dijo en Mateo 24:12:
que abundará en medio de todo esto, en medio de toda esta terrible situación. Dice que el pecado estará por todas partes, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Hoy en día que tenemos el internet, las redes sociales, vemos tantas malas noticias constantemente y es un peligro, hermanos, porque nos podemos insensibilizar. Estas masacres que pasan aquí en este país ya las tomamos como algo normal y poco a poco, si no tenemos cuidado, nuestro amor se va enfriando. Esta iglesia, estos creyentes que van a pasar por esto, van a ver tanta maldad que su amor se puede enfriar. Pero no nos podemos olvidar del mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Pero no solamente nosotros aquí, hermanos, también Dios nos ha llamado a amar a los marginados, a los que no son como nosotros. Qué difícil también, inclusive, amar a aquellos que nos han hecho daño. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó siendo pecadores. Así también nosotros debemos de amar a los demás. Y ese amor se tiene que ver por medio de buenas obras, hermanos. Obras de justicia y de misericordia. Y por último, cuarto, ¿cómo demostramos la perseverancia y la fidelidad ante nuestro Señor Jesucristo en tribulación? Tanto esa iglesia, esos creyentes como nosotros, es viviendo por el Espíritu, viviendo en santidad. Todos los días tenemos una lucha contra el pecado. Todos los días tenemos una lucha contra la impureza, contra la inmoralidad sexual, toda forma de maldad, odio, idolatría, rebeldía, todos los días. Les pido que se pongan en pie. Hemos sido salvados del pecado para ya no vivir en el pecado, hermanos, sino para vivir una vida nueva en santidad y justicia por el poder del Espíritu Santo en nosotros. El Señor viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. El Señor nos quiere encontrar limpios. Vamos a Apocalipsis 7, capítulo 7, del 9, 13 y 14. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grandes que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Entonces uno de los ancianos me preguntó en el 13: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi Señor, respondí. Y él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas con la sangre del Cordero. Te pregunto, hermano, que estás aquí en esta mañana, ¿cómo están tus vestiduras? ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Esas vestiduras están manchadas? ¿O están lavadas y limpias con la sangre del Cordero? Esas vestiduras, hermanos, representan tu vida, representan tu corazón, representan tu relación con Dios. Si Jesucristo viniera hoy por su iglesia, ¿cómo estarían esas vestiduras? ¿Cómo están? Esta multitud que escapaba de la gran tribulación eran muchos, hermanos, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Y escaparon y vencieron porque sus vestiduras habían sido lavadas con la sangre del Cordero. Porque solamente la sangre del Cordero es la que nos puede limpiar de todo pecado y hacernos nuevos y hacernos dignos de su reino. Así que yo le invito, hermanos, si esta mañana estás aquí
y no has conocido al Señor, te invito, el Señor toca la puerta de tu corazón. No importa lo que hayas cometido, el sacrificio de Cristo es más que suficiente. Esa sangre preciosa fue el precio por tu rescate. Y yo te invito, si también aquellas personas que conocieron al Señor y se apartaron, el Señor está llamando a reconciliarte con Él. No estás aquí por casualidad. Hoy es el día de salvación, es el tiempo aceptable del Señor. Si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Simplemente ábrele las puertas, que Él entrará, como dice su palabra, y cenará contigo. Y blanqueará tu corazón, tus pecados como la nieve. No tienes que pasar aquí al frente si no quieres, pero puedes hacerlo ahí donde estás, donde quiera que te encuentres, y repetir esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este momento que tú planificaste para yo regresar a tu casa. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Límpiame con tu sangre preciosa y perdona todo mi pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.